a 100 años de la montaña mágica, un programa en conmemoración del centenario de la novela de Thomas Mann. Un cordial saludo, amables oyentes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra reflexión a propósito de la montaña mágica. El día de hoy se encuentran conmigo nuevamente Sebastián y Daniela. Un saludo, ¿cómo están? Hola, Santi. Hola Sebas, hola Santi, hola a quienes nos escuchan. Bueno, y quien les habla, Santiago Piedradita. Vamos entonces a conversar el capítulo 2. El capítulo 2 tiene los siguientes títulos: sobre la pila bautismal y los dos aspectos del abuelo, y al interior tiene otro capítulo que se llama En la casa de los Tienapel y sobre el estado moral de Hans. La idea mía entonces en este caso es hacerles un breve resumen del argumento para que nos ubiquemos y que podamos conversar sobre los temas más gruesos que pueden tener estos dos acápites. Yo, para resumir este capítulo, diría lo siguiente. Aquí básicamente lo que realiza Thomas Mann es una presentación del pasado de Hans. ¿Quién es Hans o quién fue? ¿De dónde viene? Y entonces, ¿quién es el que llega en última instancia con 23 años a visitar a su primo? Nos cuentan entonces básicamente que Hans es un muchacho huérfano que entre los 5 y los 7 años perdió a sus padres, primero a su madre, luego a su padre, y que de ahí tiene que pasar entonces a vivir con su abuelo, quien lo adopta. Luego su abuelo muere también rápidamente y es recibido entonces por su tío materno, de apellido Tienapel. Y luego pues nos cuentan, bueno, que fue mal estudiante, que no tiene buenas relaciones con el deber, que básicamente eligió la profesión como por descarte, pues se lo presentaron y bueno, usted quiere ser ingeniero, aquí tenemos unos muelles donde puede trabajar, le interesa, sí, sin mucha pasión, digámoslo así. Logra pasar pues también como con ciertas dificultades la ingeniería, no se gradúa pues digamos como con muchos méritos, es más bien un muchacho mediocre. Y al final, pues bueno, no lo entregan ya con 23 años, un hijo mimado por la vida, que hereda precisamente entonces de sus padres, de su padre, una empresa que al final pues tienen que liquidar porque él está demasiado joven pues como para recibirla y precisamente también su abuelo ha muerto. Entonces es, digamos, un muchacho sin un arraigo importante, pues digamos, ¿no? Es huérfano de manera muy temprana, su infancia y su adolescencia están marcadas entonces por la muerte, por la pérdida de aquellos que le hubieran podido dar algún carácter a su espíritu. Es el hijo de una familia de comerciantes de la cual entonces él ya no va a poder continuar con esa empresa. Y básicamente pues hereda entonces una fortuna que puede más o menos administrar su tío y que le da una renta precisamente para librarse pues, del trabajo y en todo caso poder estudiar mientras tiene a distancia pues ese momento de empezar a trabajar. Bueno, con este resumen que les hago brevemente y que obviamente ya con la conversación podrá afinarse más, quisiera proponerles algunos temas de conversación. Pues uno es ese tema del pasado, de la tradición, del estar, de que a uno lo reciben en el mundo, bueno, y especialmente a la burguesía la recibida en el mundo, una misión de clase, pues digámoslo así. Y la significación que tiene esto en la vida de Hans, en el sentido de que esto se vea trocado. El otro es el tema de la muerte como idealización de la misma a través de eso que se llama en ese capítulo los dos aspectos del abuelo. Y ya pues por último es, bueno, que tiene que ver también en relación con el primero de la posición social de Hans y aquello de la misión, de cómo la posición de Hans ante el trabajo, por ejemplo,
en la forma en la que elige su carrera, bueno, etcétera, habla de su sociedad, de cómo habla esto de su sociedad. Sería como básicamente estos tres temas muy gruesos para que los vayamos explorando. Y para ello, quiero iniciar con una pequeña cita en donde nos hablan de un objeto muy significativo y que es típico de las familias burguesas alemanas, pues especialmente, que es un objeto que guarda una forma de relación con el tiempo. Así como la chaise longue guarda una forma de relación con el tiempo del ocio, del estar en vía, en forma horizontal, de mirar qué se hace con el tiempo cuando no se hace nada. También va a aparecer el termómetro como una forma de relación con el tiempo más adelante. Aquí la jofaina, que es, o la pila bautismal, pues, es también una forma de relación con el tiempo en el sentido de que conecta al neonato que se recibe, pues, si se lo inscribe en una familia, en toda una tradición, y entonces pues también se le hereda una suerte de misión. Dice así: en el reverso de la bandeja había inscritos los nombres de los cabeza de familia que, en el transcurso de los tiempos, habían sido los poseedores del objeto. Ya eran 5, cada uno con el año de la transmisión de la herencia, y el anciano, en este caso pues el abuelo de Hans, con la punta de su dedo índice ornado con el anillo, los designaba cronológicamente a su nieto. Figuraba el nombre de su padre, el del abuelo y el del bisabuelo, y luego se doblaba, se triplicaba y hasta se cuadruplicaba el prefijo en la boca del narrador, y el joven, Hans, con la cabeza inclinada hacia un lado, escuchaba con la mirada pensativa y soñadora, sin mover un solo músculo, ese ur, o bueno, en español ese tátara, 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 ese sonido oscuro de muerte y tiempos pasados que expresaba, sin embargo, una relación piadosamente mantenida con el presente, con su propia vida, y ese pasado profundamente enterrado le producía una impresión extraña que se manifestaba en su rostro. Bueno, ahí está la cita que podemos conversar a partir de ella. Sí, digamos, como que quisiera decir algo respecto del primer tema que menciona Santiago, ¿no? Y es el asunto de, digamos, la burguesía como una especie de situación en la que el individuo ha de cargar necesariamente con el peso de la tradición familiar, ¿no? Yo creo que aquí en esta novela es fundamental. Creo que el valor de la llanura en contraposición a, digamos, aquello que se descompone en la montaña, justamente tiene que ver con esto, con el peso de la tradición, con las obligaciones comerciales, familiares, morales, que implican pertenecer a una familia de tradición, una familia de comerciantes, una familia que es más bien una casa, un sello y un escudo, pues tal como se entiende pues para la época, ¿no? Creo que ese es un tema, un motivo recurrente en la obra de Thomas Mann, ¿no? Thomas Mann pues también como autor, digamos, hijo de la burguesía, de cierta burguesía decadente, de alguna manera plasma sus propias impresiones y digamos, su propia la percepción que él tiene de su propia existencia y las responsabilidades con las cuales ha tenido que cargar en su vida como escritor alrededor del problema de la tradición, ¿no? Esto ya lo había explorado en su novela autobiográfica Los Buddenbrook, y este pequeño símbolo físico, digamos, que aquí aparece en la montaña mágica, representado en la jofaina o en la pila bautismal, ese objeto con el que se bautizan a todos los miembros de la familia y en el que se inscriben justamente los años de nacimiento de quienes han integrado la familia. Ya aparecía, por ejemplo, en los Buddenbrook como el cuaderno donde se desplegaba el árbol genealógico de la familia Buddenbrook, y que no es solamente el símbolo del esplendor, sino que ulteriormente se convierte en el símbolo de la decadencia o en el símbolo de la caída o la destrucción de la familia, ¿no? De alguna manera, se avisora el peso justamente que tiene para Hans en este caso
el ser un sujeto burgués, el pertenecer a la familia que pertenece. No obstante, pues en su caso particular, es un hombre que ha devenido huérfano, ¿no? Y en esa medida, esa orfandad también es una pregunta que uno tiene que realizar respecto de esa tradición, ¿no? Digamos, no solamente ha sido o ha quedado huérfano de sus padres, sino también ha quedado huérfano de su propia tradición. Pues es la pregunta que uno podría lanzarse incluso allí. A propósito de eso que decís, Sebas, me hace pensar esta pila bautismal en qué significa que nazca un hombre burgués cada tanto en ese hilar familia a familia o generación tras generación, que es bien interesante en ese pasaje que nos leía Santi, que están grabados los nombres del bisabuelo, abuelo y padre, y ese grabar al hombre de familia, al hombre empresario, al hombre que es expresión de una clase. ¿Y qué significa que el último de ese encadenamiento, que incluso lo va a decir así, un encadenamiento masculino burgués, que el último de ese encadenamiento sea Hans, pero que ya no le respalde unas condiciones para que tal encadenamiento pueda seguir, porque se ha liquidado la empresa de su padre, porque ya incluso se le ha dicho que ni siquiera la renta que aparece a partir de la venta de esa empresa le será suficiente y tendrá que trabajar. Uno puede entonces ver a un joven, yo quiero remarcar esto, a un joven de 23 años que se le está resquebrajando las condiciones también para seguir reproduciendo ese orden burgués y que incluso pues él mismo empieza a sentirse distanciado. O sea, esa pila bautismal habla de una tradición marcada en piedra, pero una tradición que a su vez está difuminando y que pone en entredicho esa solidez de ese objeto que estamos trayendo a colación. Sí, notemos que lo que se puede ver aquí es que cuando la novela se desarrolla, permite leer en retrospectiva algunos aspectos que ya veíamos. A nosotros nos habían dicho cuando se inicia la novela que Hans es un modesto joven que no ha desarrollado suficientes raíces, digamos, en la vida, y que de allí también decíamos que por eso ese cambio espacial simbólico de la llanura a la montaña podía precisamente tener efectos en aquel que no tenía un buen fundamento, un buen arraigo, que le sirviera como de firmeza para oponerse a otras formas de hacer la vida, de valorar la misma, etc. Y entonces aquí ya está explicado por qué es que Hans no tiene esas raíces, por qué no cuenta, o bueno, como lo dijo el mismo Sebastián, porque tiene una orfandad, pues también digámoslo como de clase, o una orfandad, sí, de tradición. En el sentido de que es la misma situación del mismo Thomas Mann. Thomas Mann es también el segundo hijo de una familia de 5, pero también es la última rama de un árbol genealógico de comerciantes, en donde pues en lo que degrada el comerciante es en un artista, que es un gran artista pues como Thomas Mann. En este caso pues es también en qué va a terminar degradando, pues si me permiten y lo ponen entre comillas, aquello que estaba destinado a ser un comerciante y que es Hans, porque en todo caso la cosa queda abierta, no está suficientemente sólida la transmisión como para que Hans no tenga una libertad de maniobra que es de todas maneras muy angustiante para él, en el sentido de que entonces queda también libre pues para decidir qué hacer con su vida, y que eso se ve de manera relativizada pues en el sentido de que sí tiene que trabajar, pero no hasta el punto pues de que no pueda intentar ese viaje primero a ver a su primo y que sirva como una excusa pues para poner a distancia el trabajo, que aunque sea el valor absoluto de su época, sin embargo él solamente pueda respetarlo pero no amarlo. Dentro de estas relaciones en la infancia de Hans, cuando nos van narrando pues cuál es el periplo de su orfandad,
tenemos ese breve lapso en el que Hans es acogido por su abuelo y en donde aparecen los dos aspectos del mismo. Resaltemos pues que el abuelo es un tipo conservador, diríamos incluso reaccionario, en el sentido pues, de que le opone a los cambios de las épocas y del progreso que está haciendo, por ejemplo, ya una mirada del mundo más liberal, simplemente pues una cortapisa, por ejemplo, a la hora de votar en el Senado, etc. Representa el fin del medioevo con su golilla española, de los valores pues más tradicionales, y en ese sentido pues en los dos aspectos del abuelo serían los siguientes. Uno, la imagen, la esencia del abuelo, que se presenta precisamente en un cuadro que Hans muy chiquitico ve, donde el abuelo está vestido con su mejor gala de militar, con todos los atavios pues, y los símbolos del pasado y la tradición. Y el otro aspecto del abuelo es el presente, pues, que es un señor ya muy mayor, con achaques, que tiene una tos severa, que no se pone la caja de dientes para comer. Bueno, hay unas ironías que empiezan a hacer de cómo la imagen simbólica de la esencia del abuelo no se expresa o queda pues deshecha en la realidad presente de la existencia y la vida que lleva su abuelo. En todo caso, parece que esa vida que él lleva y la existencia que lleva solamente sirviera como fundamento pues, de un emblema, de un símbolo de otra época que ya no es, y que el presente más bien le parece que estorba. Cuando el abuelo se muere, lo visten precisamente como aparece en ese cuadro. Entonces Hans dice que parece que ahí se hubiera realizado ya la imagen de lo que el abuelo era. Y aparece entonces una forma de la idealización de la muerte, que es muy importante porque es que Hans va a llevar esa idealización, ese respeto, esa suerte de imagen de la muerte como aquello que lleva al culmen de la idealización de la esencia de lo que somos, la va a llevar a la montaña. Y como en la montaña se trata la muerte con cinismo, pues no puede sino chocar con ella. Pero ¿por qué este doble aspecto del abuelo ahora en la muerte puede llevar a una idealización de la misma? Yo lo voy a decir pues en palabras ajenas que son de Stanislao Zuleta. El asunto es que si la vida de uno, su existencia, que es la del abuelo, no es sino un estorbo, no es sino el remedio de lo que se fue, no es sino la apariencia de la verdadera esencia, entonces la vida estorba, y cuando la vida se va y solamente queda la muerte, entonces se puede llegar a realizar de manera verdadera, pues digamos, lo que el abuelo era. En ese sentido, la muerte ahí sería una solución, sería la finalización de aquello que no permite, que es la vida pues del abuelo, que el abuelo sea lo que más esencialmente es, que es en todo caso pues una imagen, un símbolo, una cosa pasada. Sin embargo, en este punto aparece otro aspecto. Yo creo que cuando se dice el doble aspecto del abuelo, aparece también en la muerte, no solamente en vida. ¿Por qué? Porque a esta muerte idealizada como símbolo y como consagración de aquello que todo fue, de lo que realmente era, y que se elimina todo lo que sobraba de vida, de achaques, de realidad, de la caja de dientes, bueno, de que era sordo, bueno, etc. Se le contrapone una idea de la muerte pues ya completamente desidealizada, que es la muerte más orgánica, y es que se le posa una mosca al pobre abuelo y aparecen pues los olores que estaban intentando ser disimulados con flores. Creo que eso es muy, muy bien logrado este pasaje pues por Thomas Mann, en el sentido de que otra vez el paisaje, la descripción de los ornamentos, pues en todo caso lo que presentan es una significación, pues en ese caso de la muerte. En
Entonces tenemos a Hans nuevamente huérfano. Ya había quedado huérfano de la madre, del padre, y ahora nuevamente la orfandad aparecía en su vida porque el abuelo muere. Y esto abre para Hans la necesidad de ir a otra casa, que la casa a la que debe llegar es la del tío Tienapel, quien será el que administre la fortuna que ha quedado tras la venta de la empresa de su padre. Cabe decir que tanto el padre como el abuelo mueren de enfermedades pulmonares, que eso es importante para lo que va a ocurrir también con Hans en la montaña. Quiero entonces, para que reflexionemos qué es lo que va ocurriendo con Hans en la casa del tío Tienapel, traer a colación una cita. El hombre no vive únicamente su vida personal como individuo, sino que también, consciente o inconscientemente, participa de la de su época y de la de sus contemporáneos. Aunque inclinado a considerar las bases generales e impersonales de su existencia como bases inmediatas, como naturales, y a permanecer alejado de la idea de ejercer contra ellas una crítica, el buen Hans es posible que sintiese vagamente su bienestar moral un poco afectado por sus defectos. El individuo puede idear toda clase de objetivos personales, de fines, de esperanzas, de perspectivas, de los cuales saca un impulso para los grandes esfuerzos de su actividad. Pero cuando lo impersonal que le rodea, cuando la época misma, a pesar de su agitación, está a falta de objetivos y de esperanzas, cuando la pregunta planteada, consciente o inconscientemente, pero al fin planteada de alguna manera sobre el sentido supremo más allá de lo personal y de lo incondicionado, de todo esfuerzo y de toda actividad, se responde con el silencio del vacío, ese estado de cosas paralizará justamente los esfuerzos de un carácter recto, y esta influencia, más allá del alma y de la moral, se extenderá hasta la parte física y orgánica del individuo. Para estar dispuesto a realizar un esfuerzo considerable que rebase la medida de lo que comúnmente se practica, sin que la época pueda dar una contestación satisfactoria a la pregunta ¿para qué?, es preciso un aislamiento y una pureza moral que son raros y una naturaleza heroica o de vitalidad particularmente robusta. Hans no poseía ni lo uno ni lo otro. No era, por lo tanto, más que un hombre en uno de sus sentidos más honrosos. Bueno, esa cita que traigo a colación, que es bien impactante, me parece pues que nos introduce muy bien en este momento de la conversación, sobre todo en ese punto donde nos dice que Hans es un hombre y que es un hombre inscrito en una época y que como tal, inscrito en una época, pareciera ser que no se le puede pedir que de su yo, de su intimidad, de sus fuerzas vitales, saque un sentido cuando la época misma no está posibilitando las condiciones para impregnar de sentido su existencia misma. Es bien importante porque la pregunta que aparece aquí es ¿qué está ocurriendo en la época para que un individuo inscrito en esta no pueda responder a la pregunta de ¿para qué? Sí, yo creo que ese aspecto que tocas, Dani, pues es fundamental, ¿no? Creo que dentro de la tradición narrativa, digamos, también aquí hay una característica propia de las obras de comienzos del siglo XX, ¿no? Y es, de alguna manera, hacer de diagnóstico social y espiritual, ¿no? Hans no es un hombre con grandes atributos, ¿no? Hans es un individuo, si uno lo quiere, más bien mediocre, aunque el narrador, pues en la novela se contenga de decir que es vulgar, ¿no? Y dice, me contengo de decir que es vulgar por el destino que le espera a este sujeto, ¿sí? Del cual nos tendremos que hacer cargo, ¿sí? Y en esa medida no es vulgar
por su destino, pero es mediocre en cuanto a las capacidades o a las fuerzas espirituales y físicas que pueda tener este sujeto para, como decía Daniela, romper con un estado de cosas que le supera, lo atraviesa, que es muchísimo más amplio que lo que ese sujeto puede tener, ¿no? Que sea un burgués huérfano, que sea un burgués al que la tradición de alguna manera le ha abandonado, que tiene unas obligaciones, pero que son unas obligaciones que no asume como unas obligaciones profundamente suyas, ¿no? Y que son las que en última lo llevan a él a tomar la decisión que va a tomar respecto de su estancia en la montaña posteriormente. Hacen de este sujeto pues un sujeto con el cual todos nos podemos identificar, ¿cierto? Tanto en lo bueno, en lo elevado, en las aspiraciones científicas, filosóficas más elevadas, pero también en sus miserias, en las pasiones, en su pereza, en su desidia, en su cansancio, ¿no? Y en esa medida pues es un sujeto de época, es un sujeto que de alguna manera permite reflejar aquello que está en la sociedad, ¿no? Grandes exigencias que vienen de la tradición y pocas fuerzas para enfrentarlas. Sí, yo creo que sirve también para establecer una crítica de aquello que las generaciones anteriores, por tener otras condiciones, recibieron, digamos, con mayor fuerza. Yo no puedo dejar de pensar en los Buddenbrook, y lo traigo aquí pues también para que se animen, si se quiere, a leerla. Ahí muestran también cómo en 4 generaciones, digamos que si lo que se va vertiendo, digamos, como fuerza, sea, no sé, agua que pasa de una tinaja a otra, como que en el paso de una tinaja a otra mucho se pierde, y entonces que al que le toca al final es muy poca fuerza, y ese es pues precisamente Thomas Mann, pues, o la figura de Hanno Buddenbrook. Yo también lo veo aquí así, generaciones tras generaciones cumpliendo la misión del progreso de la clase orgullosa de sí misma, pues que es la burguesía, y como que esa fuerza se va perdiendo porque entre generación y generación cada vez hay menos condiciones. Que eso habla pues también de la decadencia de una época. Es el momento en donde el progreso que prometía el liberalismo y el capitalismo empieza a mostrar su fase más bárbara. Es el progreso que empieza ya a mostrar los tintes pues, de la guerra. Es el progreso que se empieza a poner en cuestión bajo la forma del trabajo. Entonces, aunque la figura de Hans sea mediocre y su pereza y su desidia no sean pues como la de un rebelde crítico de su época, sin embargo, es esa condición, la de no estar plenamente identificado con su clase y con su condición social, la que le permite, así sea de manera orgánica, llamémoslo así, mostrar una distancia respecto a aquello que debería de valorar. En ese caso, pues, por ejemplo, el trabajo. Es decir, Hans no es Marx haciéndole la crítica al trabajo alienado, pero es también Marx, pues en el sentido de que muestra que en todo caso, bajo la forma pues, de esa pereza, de esa desidia, de no poder hacerse ese valor, muestra que si ese trabajo, en este caso, se hace en una situación en donde ese trabajo no puede responder a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué un esfuerzo? Entonces solamente se puede sostener ideológicamente, es decir, solamente se puede sostener como un valor en sí mismo, aunque él en la realidad no pueda sustentarse a sí mismo en el sentido pues, de que transforme el mundo, transforme al hombre, sea una aspiración de realización, etc. Creo que para eso sirve este antihéroe en Thomas Mann, para bajo una forma negativa, si se quiere, establecer una crítica de esa sociedad pues, que le tocó a él. Sí, yo creo que, o sea, lo que dice Santiago estoy completamente de acuerdo, ¿no? La naturaleza de la crítica, si es que aquí hay una crítica, ¿no? Es una crítica que no se hace de manera consciente, ¿no? Que no aparece justamente en los estratos de la conciencia, y de ahí nuevamente, pues, que dentro de esta novela el estrato, digamos,
subliminal, ¿no? Subconsciente, arbitrario, irracional, desatado, apasionado del personaje, casi que muestre más sus verdades pues que sus propios intereses conscientes, ¿no? Aquí Hans no es el portador de un programa político. Hans es más bien, digamos, como el centro, digamos, de fuerzas, ¿no? O el lugar donde se desatan justamente las fuerzas, ¿no? Las fuerzas que lo rodean, ¿no? Esto yo creo que es eso se puede decir ya pues a modo de profecía, ¿no? Que las fuerzas históricas se centren en el cuerpo de Hans de alguna manera, dice algo, ¿no? Y dice algo de lo que va a pasar con él. En esa medida, pues resulta sumamente interesante explorar justamente el aspecto de la tradición, porque es en esta tensión entre la tradición y lo posible, la tradición y las fuerzas, donde aparecen los rasgos más bellos, si uno quiere, del personaje, ¿no? Los rasgos con los que uno más se puede identificar, los rasgos que a uno más lo conmueven, ¿no? Más allá de la épica, digamos, posible, es justamente los rasgos de la absoluta impotencia y en esa especie de personalidad veleta que se va, digamos, como a desatar posteriormente en la figura de Hans, donde uno más puede identificarse, sobre todo también en la experiencia que nosotros hacemos de nuestra propia época, pues. Subrayar una cosa ahí con respecto a si la época responde con un silencio a la pregunta del para qué y del sentido de la vida, y que pareciera ser que la expresión de ese vacío se hace carne. Aparece en el apartado específico que leí ahora, lo vuelvo a mencionar. Ese estado de cosas paralizará y justamente los esfuerzos de un carácter recto, y esta influencia más allá del alma y de la moral se extenderá hasta la parte física y orgánica del individuo. Es bien interesante que aparezca esto ya en la novela, porque ante el silencio de la época frente a la pregunta ¿para qué?, lo que surge es la enfermedad. La enfermedad en este caso tiene otra vez un doble aspecto. Sí. Pues digamos, la enfermedad mata y efectivamente pues se pueden encontrar síntomas en los pulmones, lo que usted quiera. Pero lo que tenemos que ir también leyendo en paralelo es que este soporte narrativo de la enfermedad es el soporte de todas maneras para decir que es un problema moral o que es una enfermedad moral. La disposición a la enfermedad es también la disposición de una vida que rechaza las formas en las que se tiene que hacer y que encuentra entonces en la enfermedad la excusa para huir del despliegue que tiene que hacer, pues digamos, en el trabajo de sus fuerzas en la llanura. En ese sentido, uno puede leer retrospectivamente, pues cuando decía Krokowski, no encontraba a alguien pues, que esté completamente sano, pues puede ser que como a alguien completamente identificado con su época y como que no puede haber precisamente en el ocio y en la enfermedad un escape, una salida. O en todo caso, pues seguramente no lo ha visto en ningún burgués, porque a los proletarios no podían hacer este escape. Sí, volviendo a la idea justamente de cuáles son las tareas entonces que le quedan a ese individuo impotente en medio de una sociedad, de una época que no da respuesta a la pregunta ¿para qué? Es decir, una época que carece de sentido o que carece de las posibilidades de explicar, justificar su forma en un sentido que los individuos reconozcan como producto de su propia acción. Pues hay que decir que lo que luego pasa, ¿no? Digamos, anunciando un poco lo que sucede, que es que Hans empiece a postergar indefinidamente la estancia en la montaña, que uno lo podría considerar como una crítica romántica, ¿no? Una crítica bohemia, si se quiere, digamos, a la forma o a la experiencia de la vida en la llanura.
pues que esta no constituye tampoco ningún sentido, ¿no? O que esta no constituye por sí misma, digamos, una especie de superación del estado de infelicidad en el que viven los sujetos, tal cual lo plasma o lo describe Thomas Mann al comienzo de la obra. Todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que ahí hay que acentuar justamente el carácter trágico de esta novela, y es el hecho de que la montaña no es la superación de la llanura, ¿no? De que la oposición de la montaña y la llanura no es la simple oposición entre las alegrías infinitas de la vida bohemia y desligada de toda expectativa de trabajo y sacrificio o dificultad. Como al mismo tiempo el trabajo y la dificultad tampoco es por sí sola la superación justamente del ocio, de la falta de sentido, ¿no? Y aquí pues justamente apelamos a esa idea pues de Stanislao Zuleta, ¿no? Que justamente la novela es un despliegue permanente de contraposición de oposiciones aparentes, pero que oposiciones que realmente no son oposiciones determinadas, son oposiciones abstractas, es decir, no son dos caras simples de la misma moneda, sino que de alguna manera están entrecruzadas y paradójicamente o trágicamente incluso dentro de la novela simplemente no se oponen, ¿no? La vida burguesa continúa como puede también en la montaña, ¿no? Cojea, ¿no? Tose, se desangra, supura, se emborracha, ¿no? Pero al mismo tiempo sigue siendo vida burguesa. De hecho, uno de los elementos interesantes que hay en este apartado sobre la relación que tenía Hans con el cónsul Tienapel tiene que ver con el hecho de que el cónsul le afirma a Hans que no hay tanta plata como para que él se dedique justamente a estas cosas, ¿no? Le aclara y le enfatiza la condición de rentista, ¿cierto? Es decir, que con lo que había, digamos, de la riqueza de la familia, él podía ser a lo sumo un rentista, ¿no? Eso para decir que también en esta novela la montaña es una posibilidad burguesa, ¿no? Sí. Muy bien lo decía Santi ahora, pues que los proletarios no se hacen psicoanálisis, ¿no? Y en esa medida también es una experiencia de clase, ¿no? Incluso poder disolver sus propios valores es una posibilidad que está determinada por si puedo o no puedo disolverlos. Bueno, les agradecemos su amable atención. Esperamos pues que nos sigan acompañando en el próximo capítulo de este podcast. Como van viendo, la idea es seguir avanzando entonces con la novela y avanzar ya entonces al capítulo 3. Muy buenas tardes, muy buenas noches y nos vemos la próxima vez. Este programa es realizado por el Centro de Estudios Stanislao Zuleta y el Centro Colombiano para la Investigación Social, apoyado por el DAD, Servicio Académico de Intercambio Alemán, y por la Fundación Confiar. Agradecemos a Casa Morada y a Radio Latente por su apoyo en la grabación.